¿Qué le parece si entonces damos inicio a nuestra predicación del día de hoy? Y el día de hoy he titulado la predicación La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. O sea, estoy hablando de esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Esta nueva oportunidad que Dios nos brinda de que nosotros volvamos a tener una relación íntima y personal con Él. Así como Adán la tuvo, pero lastimosamente la perdió. Ahora en Cristo, que es el segundo Adán, nosotros podemos entonces vivir esta nueva vida, ahora ya no en la carne, sino en el Espíritu. Por lo tanto, titulé el sermón La vida en el Espíritu Santo. Con esto quiero que vaya al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 17. Romanos es una carta netamente doctrinal. O sea, ¿qué es lo que estoy hablando? Aquí encontramos la doctrina, aquí encontramos la forma en cómo Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él, la forma en cómo Él espera que nosotros vivamos esta nueva vida en Él. Y dice entonces Romanos 8, 1 al 17, esta es la vida en el Espíritu Santo. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Mire qué excelente. Por lo tanto, o sea, ya que ha hablado antes de Romanos 8, declara entonces, ahora esto es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Que ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Solamente para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted recuerda en el libro de Juan, nosotros encontramos que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Por lo tanto, dice que a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no nos confundamos. También Juan nos dice que si yo no creo en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, ya he sido condenado. ¡Wow! Entonces, pero ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Me encanta, mire, a veces nosotros leemos a la carrera y no desmenuzamos, o como decimos, no rumeamos. ¿Qué es rumiar? Es lo que la vaquita hace, ¿verdad? Usted siempre mira a la vaca comiendo pasto, paradita ahí, y decimos, pues yo nunca la veo que vuelva a agarrar otro pedazo de zacate o que vuelva, pero lo que está haciendo es rumiando. ¿Qué es rumiar? Ella mastica y mastica y mastica y mastica el zacate, se lo traga, y espero que no acaba de comer usted, pero se lo traga y luego lo vuelve a sacar otra vez del estómago y lo vuelve a mascar y lo vuelve a mascar y lo vuelve a mascar y se lo vuelve a tragar y sigue ese proceso. Por eso es que no la vemos que agarre otro pedazo. No, es que ella está ¿qué? Ella está rumiando. Y es lo que nosotros debemos aprender a hacer. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta de que no basta con leer la palabra de Dios y decir, yo ya leí toda la palabra, toda la Biblia ya la leí desde Génesis hasta Apocalipsis? Ok, ¿y qué aprendiste? Leí la Biblia. ¿Pero qué aprendiste? Entonces tenemos que rumiar, tenemos que volver una vez más a la palabra de Dios. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, el Espíritu Santo, es el que nos dio vida, nos ha libertado ¿del qué? Del poder del pecado. Usted y yo, si pertenecemos a Cristo Jesús, si hemos nacido de nuevo, Dios a través del Espíritu Santo nos ha libertado ¿de qué? Del poder del pecado. Muchas gentes creen que somos libres para hacer lo que yo quiera. No. La libertad que tenemos es ¿de qué? Es del pecado, que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Antes, dice la palabra, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres
en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el poder del pecado lleva ¿a qué? A la muerte. Romanos en los primeros capítulos nos lo dice, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. Sigamos. La ley de Moisés no podía salvarnos. Así que olvídese usted de querer tratar de cumplir la ley para obtener salvación. Aquí dice muy claro, la ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Y se lo muestro bien sencillo. El Señor liberta al pueblo de Israel de Egipto, pero le está preparando, o le está dando, o está escribiendo Dios los mandamientos. Y porque Moisés se tarda un poquito, ¿qué hace el pueblo? Se olvida de la gran liberación que Dios acaba de hacer por ellos y se hacen un becerro de oro. Y muchas veces nosotros decimos, ay, es que ese pueblo judío, y nosotros somos iguales. Nosotros los gentiles somos iguales que el pueblo judío. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho, simple y sencillamente, el habernos hecho nacer de nuevo? Eso nada más basta. Yo no necesito absolutamente nada más. El saber de que mi Dios me sacó de la muerte y me ha puesto en la vida. El hecho de que ya no voy rumbo al infierno, voy rumbo ¿a dónde? Al cielo, con Él. Ya no necesito nada más. Pero de nuevo, muchas veces nosotros le queremos agregar algo a la salvación. No, pero es que nada. La salvación es un regalo de Dios, es un don, un regalo que Dios nos da, no porque lo merezcamos, sino simple y sencillamente por gracia, y lo recibimos por fe. Incluso la fe es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la predicación del Evangelio. Escuche esto. Cuando escuchamos la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros y es el que nos da la fe para creer el mensaje que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Dice entonces, nuestra naturaleza es débil. Nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Excelente. Él hizo lo que la ley no podía salvarnos. Cristo tuvo que venir a morir por nosotros para podernos brindar salvación. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, tenemos. ¿Por qué? Porque tenía que pagar. Un ser humano tenía que pagar la deuda que Adán obtuvo al desobedecer a Dios. En otras palabras, la justicia de Dios no podía perdonarnos de ninguna otra manera. Tuvo que venir Cristo como un ser humano. Cristo era hombre, igual que nosotros, pero también era Dios al mismo tiempo. Nos dice, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Pero mire qué interesante. Bueno, si Dios pagó o Dios declaró el fin del dominio, ¿qué es dominio? El control. Si Él pagó o Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, ¿por qué seguimos pecando? ¿Será que no fue suficiente el sacrificio de Cristo Jesús? ¿O será que el culpable soy yo? Por la debilidad de mi carne, a veces se me olvida que tengo o soy una nueva criatura en Cristo y que he sido liberado del pecado, pero a veces me enredo. Por eso me encanta esa adoración, porque solamente ante Él
debemos inclinarnos ante nada más, no importa la tentación que Satanás pueda traer a nuestras vidas. Pero muchas veces, sí o no, nos inclinamos ante otras cosas, ante otros ídolos. ¿Cuántos no asisten a los cultos los domingos porque están ganando dinero para aportar a su familia? Y suena bien, ¿verdad que suena bien? Sí, pues tenemos que ser responsables en nuestro hogar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que entonces Dios no es el primer lugar en mi vida. Si nos ponemos a pensar, ¿por qué no servimos a Dios? Porque Él no es importante para mí. Porque si Él fuera importante, todo lo demás viene a ser secundario. Y cualquier cosa que yo ponga primero, ya eso es mi Dios. Mire, yo sé que es difícil y es duro, pero cuando tenía un trabajo secular, todo el tiempo busqué trabajos que no me pidieran trabajar los días de servicio de la iglesia. Y gracias a Dios, Él siempre suplió. ¿Por qué? Porque yo lo ponía a Él primero. Quiero que lo entiendan. Yo sé que nosotros nos preocupamos, pero sí, ¿por qué nos preocupamos tanto? Si la Biblia nos dice a nosotros que ni siquiera una hoja de un árbol cae sin su voluntad. ¿Y será que vale más un pajarito que un ser humano? Mucha gente piensa que sí, ¿verdad? Los animales. ¿Se acuerda cuando mataron al gorilita allá en Nueva York? Creo que fue en Nueva York, ¿no? Ok, mataron un gorila porque un niño se cayó en la jaula del gorila o en el hábitat, ¿cómo es donde habitaba el gorila? Se cayó y la gente desesperada porque el gorila llegó y agarró al niño y lo traía de aquí para allá. No le hacía daño, pero lo arrastraba por donde quiera. Entonces decidieron las autoridades matar al gorila. Y todo el mundo se levantó, que ¿por qué matamos? Nadie habló del pobre niño. No estaban más enfocados en el gorila. Por eso les digo, es un desbalance. Porque si Dios es primero en mi vida, entonces no hay excusas. El por qué no voy a la iglesia, el por qué no sirvo, el por qué no doy de mi tiempo, el por qué no hago las cosas para mi Señor. Dice, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ya no hay más dominio. Versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. ¿Escuchó eso? Por eso envió Dios a Cristo. Muchos creen que Dios envió a Cristo para que dejemos nosotros de ser cola y vengamos a ser cabeza. Dios lo envió para que ahora yo pueda tener todos los beneficios financieros. No. Dios lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu. Por eso le dije la nueva vida, ¿en qué? En Cristo Jesús, en el Espíritu, la vida en el Espíritu Santo. Ya si usted no ha nacido de nuevo, usted va a seguir únicamente su naturaleza pecaminosa. Pero si usted ha nacido de nuevo, usted va a buscar, usted va a desear las cosas espirituales de Dios. Con esto no queremos decir de que usted, Satanás, recuerda, vino con Jesús a tentarlo 3 veces. Jesús no se dejó, pero ¿lo dejó tranquilo Satanás? No. Y Satanás tampoco nos va a dejar tranquilos a nosotros. Pero va a hacer lo que él pueda para que usted, escuche, no le sirva a Dios, no busque a Dios y no haga la voluntad de Dios. Pero eso ya depende de usted, porque Dios ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos.
Me encanta. A favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y si nota, Espíritu está con mayúscula. Es el Espíritu Santo al que nosotros seguimos. Es su guianza, es su dirección. Versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿Cierto o no? Cuando usted mira a alguien que es rebelde, que solo anda haciendo cosas malas, es porque en eso está pensando todo el tiempo. Porque lo que usted piensa, tarde o temprano, es lo que usted hace. A veces decimos, ¡hey, qué tan mal! Pues es que solo en maldad piensa. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados, mire, la misma cuestión, dominado o controlado. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. En otras palabras, yo ya me convertí al Señor, amo a Dios, busco de las cosas de Dios, pero eso no quiere decir que yo no sea tentado todos los días. O a veces pensamos, no, el pastor, los líderes, esos están... No ponga a nadie en ningún pedestal. Porque también nosotros somos tentados igual, de la misma forma, de la misma manera. ¿O no sabe usted que también los líderes y los pastores caen en pecado? Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos ahora con este gran regalo que nos ha dado? Que pensemos. Así que la próxima vez que alguien le haga algo y empiece usted a recordar y hacen, recuerde, esos pensamientos no vienen de parte de Dios. Tenemos que pensar en las cosas que le agradan al Espíritu. ¿Pero dónde y cómo sé yo las cosas que le agradan al Espíritu? Lea su Biblia y se va a dar cuenta lo que a Dios le agrada, lo que el Espíritu quiere, que nosotros sigamos su guianza, su dirección. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Dónde está el centro o el campo de batalla? En su mente. En su mente. Así que, lamentablemente, tristemente, yo también caí en esto, que se nos enseñó que hay que atar al diablo. Eso no es bíblico. La lucha espiritual está en tu cabeza, está en tu mente. ¿Le vas a obedecer a Dios? ¿Vas a pensar en las cosas del Señor? ¿Vas a aprender a memorizar la Biblia para que te ayude a pelear esa batalla? No es atando y echando aceite por acá. No. Es tu mente. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir, ¿se da cuenta? Mire, o permitimos que el diablo nos controle y el pecado, o permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Una de dos, no hay otra. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, ¿lleva a dónde? Lleva a la vida. ¿Y a qué? Y a la paz. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, fue a Italia, fue a Roma, porque él se sentía tan sucio, tan pecador, que quería agradar a Dios. Él buscaba esa paz interna y subió las escaleras de rodillas y sangrando todas las rodillas. Y él dice que cuando llegó al final se sentía peor que como antes. ¿Por qué? Porque no puedes hacer absolutamente nada. Y esto es lo excelente. Escuche, cuando nosotros recibimos ese nuevo nacimiento, cuando nosotros recibimos el perdón de Dios en nuestras vidas, sentimos una paz
increíble. ¿Qué es lo que dice? Lleva a la vida y a la paz. Porque ahora yo sé, ahora yo entiendo, de acuerdo a la palabra de Dios, de que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. ¡Qué excelente! ¡Hay paz! Ya no tengo que andar bien. ¿Y qué hago para Dios? ¿Y qué voy a hacer? Nada. Solamente, ¿qué? Aceptarlo, recibirlo, permitirle al Espíritu Santo que guíe mi vida. Versículo 7 nos dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Así que por ahí nos dicen también, ¿verdad? Oh, no, es que él anda buscando. ¿Cómo va a andar buscando de Dios si está muerto espiritualmente? ¿Y cómo va a buscar si aquí dice, pues la naturaleza pecaminosa es que es enemiga de Dios siempre? O sea, las cosas de Dios, no, para mí no. ¿O no se acuerda cómo éramos antes de venir a Cristo? ¿Ah? Yo me burlaba de mis pobres vecinos de abajo donde vivía mi abuela, porque ellos eran cristianos y nosotros, pues no, nos caía mal porque éramos enemigos de Dios. Y los pobres ahí, alabaré, y nosotros haciéndole burla, alabaré. Óigame, así éramos. Esa es la naturaleza pecaminosa, es enemiga de Dios. Por eso se da cuenta que algo tiene que hacer, algo tenía que hacer Dios por nosotros. Porque si no, no cambiamos. Por esa naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Y mire, por si no lo entendió, nunca obedeció las leyes de Dios. Nunca. ¿Qué quiere decir nunca? Nunca. ¿Y qué dice? Y jamás lo hará. Vaya, ¿para qué? O sea, estamos fritos completamente. Estamos separados de Dios. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Que no hay justo ni aun uno. Nadie. Todos estamos, ¿qué? Completamente fritos. Versículo 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, otros nunca, mire, nunca pueden agradar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros creíamos que agradábamos a Dios? Porque me portaba bien, porque hacía caso a mis padres, porque no decía malas palabras. Pero ¿sabe qué? Con todo y eso, todavía sigo siendo enemigo de Dios. ¡Wow! Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Escuche, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. ¿Qué dice? Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si el Espíritu de Dios no vive en nosotros, entonces seguimos siendo controlados por la naturaleza pecaminosa. Escuche, no se pierde, no se descuide, se saca de... Escuche lo que le estoy diciendo. Si nosotros somos controlados por el Espíritu de Dios, es porque Él vive en nosotros. Yo no puedo saber si el Espíritu Santo mora en usted. Solo cuando lo veo a usted, sus acciones. Pero si le veo malas acciones, entonces dudo si el Espíritu Santo mora en usted. ¿Sí o no? Porque el Espíritu Santo, Él quiere ¿qué? Él quiere controlarnos. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, mire cómo hace, para que usted otra vez entienda, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, es un solo Dios. Porque aquí nos habla del control del Espíritu y después dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en ellos, ¿qué dice? De ninguna manera pertenecen a Él. Esto es tremendo. ¿Esto es qué? Esto es el libro de Romanos. Esto es doctrina.
No dice que porque vas a la iglesia ya eres automáticamente hijo de Dios y perteneces a Dios. No. Los que tienen el Espíritu, los que le permiten al Espíritu Santo controlar sus vidas. Versículo 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, voltee ahí con el vecino, dígale, te vas a morir. Mucho no nos gusta esa idea. No nos gusta, pero ¿qué dice? Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá, este cuerpo va a morir. Aunque el cuerpo morirá por causa del pecado. O sea, es que quiero que lo entienda. Tenemos esa maldición en nosotros. Este cuerpo va a morir. No importa si usted lo pone bien esbelto o se pone así bien ponchadito, se va a morir igual. Por causa del pecado. El Espíritu les da vida, gloria a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¿Escuchó eso? Nosotros ya fuimos hechos, ¿qué? Justos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes se sienten justos? No tiene nada que ver con sentimientos. Es lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¡Qué excelente! Pero entender esto, llegar a comprender esto, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que examinar nosotros las Escrituras. Tenemos que ser, ¿qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocemos de todo chisme, ¿verdad? Oh, los ricos también lloran. Oh, la fulana. Oh, la sutana. Oh, pero de la palabra de Dios nos quedamos cortos. Que Dios nos ayude. Ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Número 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Mire, por eso le digo, ¡qué tremenda paz! Yo fui uno de los que en la misma tontera de estar pensando cosas que no tenía que estar pensando, me ponía a pensar en la muerte. Vea que a nadie le gusta pensar en la muerte. A mí me metí ahí y decía yo, y cuando todos se mueran, y si yo no me he muerto todavía, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar conmigo? Pero gracias a Dios, Dios me dio esa paz cuando nací de nuevo, o cuando Él me hizo nacer de nuevo. Escuche, yo sé que voy a morir. Tristemente, verá, muchos de nosotros, porque no nos gusta pensar en la muerte, al morir, dejamos endeudados a nuestros seres queridos. Porque nunca pensamos en la muerte. Y cuando muera la persona, es cuando más caro le van a cobrar por el velorio, por el entierro y todo lo demás. De nuevo, hay que prepararnos, porque eso de seguro viene. Así como cuando usted hace un préstamo, ¿verdad? Mr. Visa o Mr. Mastercard, tenga por seguro que si usted no paga, lo van a buscar y lo van a encontrar y le van a sacar hasta lo que no debe. Así también la muerte nos va a llegar. Así que mejor que prepararnos. Y qué más excelente que yo ya sé que va a venir, porque tengo esa paz con Dios. Pero ahora tengo que prepararme. Número 12. Por lo tanto, amados hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos. ¿Sí o no? Los hermanos, no los primos, no los vecinos, a los hermanos en Cristo. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Te hicieron mal, óyalo, págale con la misma moneda. No, eso es lo que la naturaleza pecaminosa me dice. ¿Qué me dice Dios? Perdónalos. Como Pedro somos a veces, Señor, pero ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?
Y los judíos creían que 3 veces era demasiado. Pero Pedro, generoso, le pregunta a Cristo, hasta 7 veces. Miren, se fue más arriba. Más justo, según él. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo Jesús? No te digo que 7. 70 veces 7. Y diríamos nosotros, ok, vamos a llevar un registro. Ya van 500, ya van 600. No se trata de eso. Le dijo 70 veces 7 al día. Entonces ya. ¿Qué quiere decir? Perdona, simple y sencillamente. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, ¿qué va a pasar? Morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu, se da cuenta que no dice mediante el poder de la voluntad humana, no. Mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa? Vivirán. Entonces, en lugar de estar, atamos al diablo y eso es pecador, ate su mente, aprenda a obedecer a Dios, aprenda a obedecer lo que está leyendo en su devocional. Porque entonces, ¿vamos a qué? Vamos a vivir. Espero que no estén tristes, esto es de alegrarnos, porque nosotros estamos en Cristo. 14 nos dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. ¡Qué excelente! Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¡Ay, no me quiero morir! No estás esclavizado al miedo. ¿Cuál es el miedo? Si estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo, que no es mejor. Yo no sé usted, pero para mí, que se acabe esto y estar presente. Ya no solamente lo que escuché, no solamente lo que he creído, sino poderlo ver a Él cara a cara. Y poder disfrutar, así como disfrutaba Adán en el jardín del Edén, de la presencia de Dios. ¡Wow! Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, ¿qué dice? Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él, ¿qué dice? Los adoptó como sus propios hijos. Soy hijo adoptivo. ¿Cuántos han visto que de repente un niño venga con usted y le digo, oiga, yo quiero que usted sea mi papá? No. Muchos creemos, ¿verdad?, que yo le estoy pidiendo a Dios. No. Él es el que, ¿qué? El que me adoptó por su voluntad. Yo nomás andaba jugando ahí, correteando, haciendo maldades. Recuerdo cuando adoptamos a Duro, nuestro perrito. Fuimos allá a la perrera y ahí hay un montón de perritos. Pero él es el que se me acercó y el que me cayó más bien. Y le dije, porque había que hacer un trámite de papeles ahí, y le dije yo al perrito, a Duro, sí, yo hablo con los perros. Y le dije, ¿sabes qué? No te vayas a ir con nadie más. Yo mañana vengo por vos. Es lo que Dios hace. ¿Qué hizo el perrito? Nada. Yo lo adopté porque yo lo quise adoptar. Él nos adopta porque Él quiere adoptarnos. Pero no hay nada en nosotros de especial. ¿Qué dice? Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos, ¿qué? Abba Padre. Mire, Abba Padre es una palabra de mucha intimidad. ¿Cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de poder crecer con un padre? Yo no lo tuve. Entonces, para mí decir papá es solamente un decir papá.
Quiero que lo entienda. Abba Padre es algo más íntimo. Es como decirle, no papá, sino papito. ¿Pero por qué viene? ¿De dónde viene ese papito? Por la relación que se tiene con ese padre. Quiero que lo entiendan. Versículo 16. Pues su espíritu, mire, tengo que darle velocidad a esto, pues su espíritu se une a nuestro espíritu. ¿Escuchó eso? Su espíritu se une a nuestro espíritu. Una vez más, a mí me sacan de onda cuando en diferentes medios escriben el Espíritu Santo con una E minúscula. O dicen, Dios te bendiga, y una D minúscula. No lo haga. Porque ¿sabe de quién está hablando? Está hablando usted del espíritu del ser humano, cuando lo pone con E minúscula. Y cuando pone a Dios con una D minúscula, está hablando del diablo. Yo no quiero que el diablo me bendiga. Aquí lo podemos ver. Pues su espíritu, no el suyo, este es el Espíritu Santo de Dios, con E mayúscula. Se une a nuestro espíritu, ¿E qué? Minúscula. Para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que yo soy un hijo de Dios? Porque cuando el chamuco mete la cola y me da, como decíamos nosotros allá en mi país, ¿verdad? Me da casaca, me miente, me da un embuste y caigo en la mentira. ¡Oh! Tengo que sentirme mal. Si yo no me siento mal, yo no conozco a Dios, yo no le pertenezco a Dios. Pero si me siento mal y me hace volver a Dios, pedir perdón, buscar esta restauración, entonces estoy bien, voy en buen camino. Porque ¿cuántos miran a los pecadores que insultan a Dios? Siguen haciendo lo que se les da la gana. Pero porque no conocen a Dios, porque no son hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Confirmando que somos, ¿qué? Hijos de Dios. 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¡Ah, qué excelente! Como soy hijo, también soy heredero. Y como heredero, yo sé que voy a resucitar cuando yo muera. Entonces tengo paz. Tengo paz. Te vas a morir. Tú también. Por allá vamos todos. También somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo. ¿De qué dice? De la gloria de Dios. Imagínense eso. Somos herederos de la gloria de Dios. Eso pasa por encima de nosotros. Pero si vamos a participar de su gloria, también, ¿qué dice? Debemos. ¿Qué quiere decir ese deber? Debemos. No hay otra. Tienes que pasar por ahí. Debemos, ¿qué? Participar de su sufrimiento. Ya no me gustó la cosa. Mejor me voy a ir allá a la esquina, pare de sufrir, porque aquí tú estás predicando que hay que sufrir. En lugar de estar viendo también los ricos lloran. Mira que también los cristianos sufren. Esa es una verdad. No, pero Dios nos ha hecho vencedores. Pero vas a sufrir. Esto es Biblia, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio verdadero. Seguimos, más rápido que el ratón ese, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo de cómo se llamaba el ratoncito rápido. Versículo 18, Romanos 8, 18 al 30. Sin embargo, lo que ahora sufrimos, ¿qué dice? No es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Cuántas personas no me dicen a mí? ¡Ay, estoy en el infierno! No, esto no es infierno. Para ti tal vez te parecerá infierno porque no quieres sufrir. ¿Cuántos entienden lo que digo? Para el que no quiere sufrir, mira una inyección y lo han tocado, pero ya está, porque no quiere sufrir. Pero cuando tú entiendes, pues mira la aguja, vamos, no queda otra. Acá o acá. ¿Cierto o no? Sí.
Dice, no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Versículo 19. Pues toda la creación, mire, ¿sabía esto usted? Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son sus verdaderamente, ¿qué? Sus hijos. ¿La qué? La creación. Ahí estamos ahora, ¿verdad? ¡Ay, qué cuidar a la madre patria! No, la madre patria está esperando que Dios revele a sus hijos verdaderos. ¿Recuerda usted que Dios fue parejo? Agarró primero a quién? A Adán. Y véngase para que se entretenga. Aquí tiene, esta es su parte. Agarró a la mujer y usted también. ¿Quién le va a su parte? ¿Sí o no? Sí. Tú vas a ganarte la vida con el sudor de tu frente. Tú voy a aumentar los dolores de parto para que se te quite. Oh, y es más. ¿Qué le dijo? Vas a querer, desear, controlar a tu marido, pero él se va a enseñorear sobre ti. Maldición. Y agarró también a Satanás, la serpiente, y también la puso en su lugar. ¿Sí o no? Y la tierra también fue maldecida por la desobediencia del hombre. Pero va a ser liberada también. Yo no sé usted, yo quiero ver esa tierra donde no tengo que pagarle al jardinero para que me venga a poner sprinklers. ¿Ah? Pues toda la creación espera con anhelo en el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta ¿a qué? A la maldición de Dios. ¿Se da cuenta? Yo no me invento las cosas, ahí están. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Oh, es que la capa de ozono la estamos haciendo pedazos. Hablemos bien. Somos nosotros los que estamos destruyendo el planeta. ¿Por qué? Por la maldición, por el pecado del hombre. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y nosotros también. Y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¡Qué excelente! Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación, ¿qué dice? Gime. A veces me levanto ahí y voy bajando y ahí el perrito está acostado. Yo no sé por qué está gimiendo, tiene un sueño, una pesadilla, no sé. Pero da lástima verlo. Así deberíamos de entender nosotros que debemos de gemir, pero no porque, oh, no me quites de esta tierra, no me quiero morir. No, al contrario, yo quiero verte. No solamente hablar de algo que he creído, quiero verlo. Pero para verlo, tengo que morir primero. ¿Sí o no? Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera, ¿qué? Dolores de parto. Miren nomás. La tierra, la creación gime. No se acuerda cuando usted vio a su esposa dando a luz. Hay mujeres que le dicen al marido, ¡ah, te quiero arrancar la pata! Porque tú me metiste en eso. Pero es por el dolor que está sintiendo. ¿Qué dolor no siente la creación de Dios? Y los creyentes también gemimos, vámonos. Porque no. Y los creyentes también gemimos, aunque ¿qué? Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Así que deje de eso de, pare de sufrir, olvídese de eso, eso no existe. Aquí vamos a sufrir. Y algunos dicen, ay, que usted no sabe, pastor, usted tampoco sabe lo que yo paso. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Del pecado y el sufrimiento.
Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente, me encanta, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Cómo le quedó? ¡Ja! Ese nuevo cuerpo ya no va a ser con las libras extras que yo le pongo o que le he puesto a este. Va a ser otro cuerpo. Hablábamos el miércoles, ¿se acuerda? El cuerpo glorioso, el cuerpo glorificado, el cual Dios nos va a dar. ¡Wow! Todos los derechos como hijos adoptivos. Porque ¿cierto o no? Cuando usted hace un testamento y pone a sus hijos como los herederos, y ellos se contentan, ¿verdad? Porque voy a ser el heredero, sí, pero me tengo que morir primero, así que cálmate. ¿Sí o no? Para que él pueda heredar, yo tengo que morir. Wow. Para que nosotros pudiéramos heredar, Cristo tuvo que morir. Pero ahora yo tengo que esperar también morirme para entrar en su gloria. Me encanta. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y ¿qué? Y confianza. Debemos esperar ¿qué? Con paciencia. ¿Cuándo se va a acabar esto? Y confianza. No dejes de creer. No dejes de confiar en que Cristo Jesús va a cumplir lo que te ha prometido en la palabra. Ay, pero es que si me da cáncer y voy al hospital, no importa, lo que venga, lo que dé, no importa. Pero cierto, no, cuando estamos ahí, ¿verdad? Es otra cosa. Además, el Espíritu Santo, ¿cómo voy? Además, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Él es qué? Él es nuestra ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere decir Dios o qué quiere Dios que le pidamos. ¿Cuántos saben qué es lo que Dios quiere que le pida? Ah, una nueva casa, una cuenta de banco. Ah, no. Escuche, ¿qué fue lo que se perdió en el jardín de Edén? La relación con Dios. ¿Qué es lo más excelente que nosotros podemos lograr? Volver a tener esa relación con Dios. Pero muchos dicen, ah, no, un Ferrari, ah, no, una casa allá en Beverly Hills. Estás loco. No sabes lo que estás diciendo. ¿Qué dice? Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros, ¿con qué? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ah, son gemidos. ¿Alguna vez ha estado usted hablando con Dios con gemidos? Porque no encuentro qué decirle. Entonces uno empieza a chillar como un niño. No sé qué le estoy pidiendo, pero el Espíritu de Dios le está pidiendo a Dios porque Él sabe qué es lo que yo necesito. Porque ni siquiera sabemos orar. ¡Wow! Yo no sé usted, pero a mí esto me saca el entender que a veces no sé ni qué orar, ni cómo orarle a Dios. En lugar de decirle, Señor, sáname, Señor, sálvame. El Señor levantó a Lázaro de entre los muertos. ¿Sí o no? Sí. Pero se volvió a morir. Entonces, ¿de qué le sirvió? Pero la salvación, esa es eterna. Wow. Y el Padre, quien conoce cada corazón, o sea, Dios, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes. ¿Por quién intercede? Los creyentes. En armonía con la voluntad de Dios. Ah, mire, por eso es que tengo que alinearme con el Espíritu Santo. Por eso es que tengo que aprender a seguir su guianza, su dirección, porque Él sí sabe.
28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Nosotros, ¿verdad? Nos encanta este versículo. Es que sabemos que todas las cosas obran para bien, pero ahí nos quedamos. No, sigue leyendo. Todas las cosas obran para bien, sí, pero ¿para qué? Para el bien de quienes lo aman. No de quien está haciendo lo que se le da la gana. Los que aman al Señor. Y aparte de que aman al Señor, han sido ¿qué? Han sido llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Mire, no tengo tiempo para explicarle todo esto, pero Dios nos conoció de antemano. Y los que dice, no solamente, me gustaría quedarme aquí porque aquí puedo predicar otras 4 horas más. No lo voy a hacer. Pues Dios nos conoció a los suyos de antemano, o sea, mucho antes de que tú nacieras. ¿Y qué dice? Y los eligió. Somos elegidos por Dios. Yo pensé que yo elegí a Dios. No, Él me eligió a mí. ¿Para qué? Para que llegaran a ser como su hijo. Yo pensé que para que fuera a vivir una vida aquí gloriosa en la tierra. No, es para que yo sea como su hijo, como Jesús. ¿Cierto o no? Cuando yo me comparo con otra persona, ya sea yo puedo ser mejor que la otra persona, o la otra persona puede ser mejor que yo. ¿Sí o no? Pero cuando me comparo con Cristo, me quedo chiquitito. Y usted también. Pero eso es lo que Dios quiere. Que vengamos a ser como Cristo Jesús. Que dice, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, le digo, me gustaría, sigamos. Dice, después de haberlos elegido, ¿quién nos eligió? Dios. Yo no elijo a Dios. Después de haberlos elegido, Dios los llamó. Yo pensé que yo llamé a Dios. No, ni el celular de Dios tenía yo. ¿Cómo le voy a llamar? Dios nos elige, Dios nos llama. ¿Para qué? Para que se acercaran yo pensé que yo me acercaba a Dios. No. Para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, ¿qué dice? Los puso en la relación correcta con Él. Es que antes tenía una relación, pero no era una relación correcta. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, ¿qué dice? Les dio su gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios, quien hace las cosas que nosotros no podemos, que hace las cosas que nosotros jamás pudiéramos hacer. Él lo ha hecho una realidad para cada uno de nosotros. La salvación es por gracia. Tú no la mereces, yo no la merezco. Él nos la da. Es un don, es un regalo de Él. Termino rapidito. Creo que aquí solo vamos a leer. Dice el 31, para que entienda que nadie va a poder separarnos del amor de nuestro Dios. 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá, ponerse en nuestra contra? ¿Quién? Si Él es el que me llamó, Él es el que me conoció, Él es el que me llamó, Él es el que me hizo nacer de nuevo. ¿Qué importa lo demás? Nadie puede separarme del amor de Cristo Jesús. Miren lo que dice. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Claro que sí. Entonces, por eso le dije, ¿se da cuenta? Buscamos 1000 excusas, pero son solamente eso, 1000 excusas. Es como en el jardín del Edén, la mujer que me diste. ¿O no se acuerda? La serpiente me engañó. Es lo mismo. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
Y pregunta, ¿no nos dará también todo lo demás? Claro que sí. Claro que sí. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido, una vez más. A quienes Dios ha elegido para sí. Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación, ¿qué? Correcta con Él. Usted y yo andamos pagando en el mundo como todo el mundo. Pero fue Él quien nos llamó. Nos escogió, nos eligió, nos conoció antes. Y nos agarró a través de la predicación del Evangelio. Nos dio la fe para creerle. Y ahora venga y los pone ¿en qué? En la relación correcta. ¿Cuál es esa relación correcta? Es con Cristo Jesús. La salvación, no hay salvación sin Cristo Jesús. Así que si a usted le dice, todas las religiones van al cielo, eso es mentira. Jesús dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? Me encanta. 34. Entonces, ¿quién nos condenará? El mundo nos condena y nos manda al infierno. Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Ah, Señor, le dice al Padre, que Mario siempre esté pensando en las cosas espirituales. Y si llega ahí de repente el chamuco a meter la cola, que no se lo crea. Y si cae o tropieza, que se arrepienta. Eso es lo que Dios está pidiendo por cada uno de nosotros. Nosotros no esperamos que el Señor está interesado que Mario consiga un buen trabajo y que le paguen bien para que se haga millonario. Si Él, teniéndolo a Él, lo tengo todo. Amén. ¿O no nos dijo Él, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura? Son añadiduras. Yo no tengo que andar buscando la bendición de Dios, teniéndolo a Él y cultivando una relación íntima, personal con Él. Las otras cosas me van a ser añadidas. Pero llegar a entenderlo. Sigo. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Habrá algo? ¿Dinero? ¿Posición? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Aquí a veces así creemos. ¿Por qué Dios me está castigando? No, Dios sigue amándote. Dios sigue amándote. Ay, pero ¿por qué permitió la muerte de mi cónyuge? Dios te sigue amando. Entiéndelo, Dios te sigue amando. ¿Pero por qué se llevó a mi perrito? Dios te sigue amando. Me encanta. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la ¿qué? En la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas, ¿en qué? En el matadero. Mire, sería bueno que usted un día fuera a un matadero, para que viera. Nosotros pensamos que la ovejita va contenta y al matadero. No, sabe para dónde la llevan. Y va gimiendo, va pidiendo que no lo hagan. 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, ¿qué dice? Es absoluta. Por medio de Cristo, quien nos amó. Me encanta. Vamos a terminar con broche de oro. 38 y 39. Dice el 38. Y estoy convencido, aquí va,
¿Estás convencido tú? ¿Estás convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios? Y aquí va. ¿Por qué puso la muerte primero? Porque todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. ¿Cuántos temores tienen? Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¡Qué excelente! Broche de oro aquí. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Dónde está ese amor de Dios? Que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh, que Dios nos ayude a pensar bíblicamente. O sea, a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Para que le permitamos entonces al Espíritu Santo guiar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, ya que la victoria, el creyente, la tiene ganada.